Segundo bloque de 24 Córdoba, como lo decíamos, vamos a hablar con Francisco Jofre, alguien que del peronismo y de la política sabe bastante. Jofre, muchas gracias por estar en 24 Córdoba. No, gracias a ustedes por invitarme, Martín. Yo lo presentaba como abogado y militante peronista, pero quizás es una reducción de tu historia. Contanos un poco quién sos. Bueno, en realidad la militancia en el peronismo de larga data empieza en los años 60, cuando me incorporo al movimiento estudiantil. En aquella época, ya estando la Revolución Argentina y el general Onganía, y todo el proceso que vivía de esa Córdoba industrial, la Córdoba de miles y miles de obreros industriales en Santa Isabel, en Fiat, en Materfer, en IME, en aviones del Estado, en la aviación, la Escuela de Aviación. Y una época de militancia fuerte, ¿no? Y una época de militancia fuerte y de unidad obrero estudiantil. Y en ese proceso se plantearon muchos objetivos. Después del Cordobazo planteamos el retorno del general Perón. La lucha se llamó Lucha y Vuelve y fue encabezada por el movimiento de la juventud junto con el movimiento obrero. Una alianza indestructible en aquellos años, 1972. Y que venía ya gestada desde ese Cordobazo, del Cordobazo, que unió obreros y trabajadores. Unió obreros y trabajadores, y que en un contexto internacional muy especial, porque estábamos en la lucha entre dos superpotencias, la Guerra Fría, este-oeste, y había un proceso de gran agitación y de lucha ideológica y política. Entonces en los años 60 ya está la Revolución Cubana, la Batalla de Argelia, o mejor dicho, la independencia de Argelia. Empiezan los movimientos en América Latina a profundizarse, la figura del Che Guevara, y después tres grandes hechos en el año 68, que es el Mayo francés, con su idea de la unidad estudiantil obrera, y que es un movimiento contracultural, con los obreros de la Citroën y la Peugeot y de la Sorbona en la calle, y después, en el otro lado de la frontera ideológica, en donde estaba Checoslovaquia, está la primavera checoslovaca y los tanques soviéticos la aplastan. Y después está Tlatelolco, el movimiento de los estudiantes, que también luchan por su reivindicación. Esos son los tres grandes antecedentes del Cordobazo. Ya vamos a retomar esto, porque bueno, está sacando ahora, calentito, un libro, Vivir en los 70, un tiempo para recordar. Ya vamos a retomar esto. Van a presentarlo de aquí en los próximos días. Así es. Interesantes personas también que van a estar en la presentación, ¿no? Sí, va a estar Esteban Dómina y el ex rector Tamarí. ¿Retomás todo esto que me estás contando? Todo esto y algo más. Bien. ¿Libro documental, un poco ficcionado o no? No, es exactamente la cronología de hechos, que me tocó protagonizar algunos de esos hechos, y allí están reflejados con actas y documentación que acredita todo ese proceso, ¿no? Me tomo de tu gran conocimiento del peronismo para traerte a los tiempos actuales y lo que pasó ayer y lo que va a pasar, el 8 de mayo asumen formalmente las autoridades del PJ, pero ayer se dio el acto en el Teatro Ciudad, en Buenos Aires, asumieron Gioja, Scioli. Vamos a repasar un poco el discurso de José Luis Gioja, él quien fue ungido como presidente de la lista de unidad en el PJ, lo que decía después de la asunción junto con Daniel Scioli. Y la realidad es que el voto ciudadano nos dio el mandato de ser oposición en este país. Y ser oposición no significa tirar piedras todos los días, ni mucho menos. Significa tener convicciones, significa que esas convicciones tienen que estar siempre presentes, y significa fundamentalmente recordar las 20 verdades justicialistas, especialmente la que dice que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres.
Ahí lo veíamos a José Luis Gioja, y uno puede decir, se consagró la conducción del peronismo, en Gioja, en Scioli, pero se consagra un liderazgo porque, digo, en el peronismo es diferente hablar de la conducción del partido y también de hablar a veces de liderazgo, ¿no? Así es. Primera cuestión que creo que es importante plantear es que es un acto de responsabilidad política el haber logrado la unidad del Partido Justicialista frente a una crisis como la que enfrentamos, que es una crisis muy profunda y que empieza a manifestarse su proceso en las calles y en las movilizaciones. Y efectivamente, el liderazgo no queda encerrado en lo que es el molde del PJ. El Partido Justicialista es un instrumento para la lucha electoral, pero el peronismo es mucho más que eso. Es el movimiento de masas que expresa y representa la lucha del pueblo argentino y las reivindicaciones sociales del pueblo argentino. Entonces, ese gran movimiento de masas tiene plena vigencia y reactualiza las tres grandes banderas que hoy son exactamente necesarias y precisas para aglutinar la lucha del pueblo, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Hechos que se han expresado en los últimos 12 años de gobierno. Si nosotros vemos, y hay que estar atento a los procesos políticos que se han venido dando en estos últimos días, la movilización en donde estuvo presente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresa la reafirmación de un liderazgo político en la Argentina. Pero la reivindicación de la lucha del 1 de mayo de los trabajadores significa la presencia protagónica de los trabajadores, más allá de la conducción de sus dirigentes. Estas dos movilizaciones del peronismo expresan lo que se va a venir, que es la lucha por la reivindicación de las conquistas sociales que se han ganado estos años y que se ganaron antes. Pero lo ves, vos decís ese frente, bueno, la lucha de lo que va a venir, pero lo ves unido a esa pata sindical, a esa movilización que hubo cuando volvió citada a los tribunales de Comodoro Pi, Cristina Fernández de Kirchner, a este acto, a otra vertiente, por ejemplo, del sindicalismo que se baja, minoritaria, pero que se baja de la movilización del viernes y que festeja el Día del Trabajador o le ofrece su movimiento sindical a Mauricio Macri, como ya lo hizo con el menemismo Luis Barrio Nuevo, por ejemplo. Digo, también en el peronismo convive todo eso, ¿no? Todo eso convive. Y las élites que siempre han dominado y manejado el poder real de la Argentina, siempre han intentado cooptar a un sector del peronismo, bajo distintas maniobras, diciendo, este es el peronismo que piensa, este es el peronismo educado, este es el peronismo que debe acompañar a la gente. Sin embargo, la lucha del pueblo no se engaña y sabe perfectamente reivindicar lo que es el proceso de la lealtad política y que es la lealtad a la nación y a los intereses de la nación. Él lo retomaba Gioja en su discurso y también se le preguntaron varios periodistas. Bueno, ¿sabe ser oposición el peronismo? El peronismo va a ser oposición siempre que no se reconozcan los derechos del pueblo argentino, siempre que se vulnere la condición del trabajador, que se postergue y se excluya a los más desposeídos. El peronismo siempre va a luchar por sus reivindicaciones. Y referente a cómo es el proceso de unidad y quiénes están dentro y quiénes están fuera, la lucha hace generar un proceso de unidad en donde hay emergentes nuevos y una nueva dirección política que va a surgir de la misma lucha y de quienes interpreten el sentir de ese pueblo y de los intereses de ese pueblo. Hay sectores, vos decías, diversos y que van a convivir en esto. Un Urtubey, por ejemplo, o el PJ salteño, digamos que es una vertiente que en este momento se ve mucho más cercana al gobierno nacional que a la conducción del PJ. Por otro lado está Capitanich, que también había dicho en algún momento, había deslizado que Gioja y Scioli eran una nueva vertiente del neoliberalismo en la conducción peronista. Conviven con un Duhalde que buscó la intervención del partido también. Claro. Bueno, ¿cómo se resuelven esas tensiones? Y esas tensiones
se resuelve en la medida que se agrave la crisis. Fíjense, apenas 4 meses de gobierno y todas las centrales obreras que durante años estuvieron separadas, tuvieron que unirse por la demanda de los trabajadores. La demanda del movimiento del pueblo hacia el movimiento peronista va a ser definitiva y va a exigir una nueva conducción basada en ese proceso. Y aquellos que han facilitado el proceso de acceso al gobierno de un pensamiento conservador y vinculado a los intereses del capital financiero que estamos viendo claramente, esos no van a poder conducir el proceso político que va a llegar la restauración de un nuevo proyecto popular. Uno creería que en ese proceso, antes de ese proceso, tiene que haber una autocrítica. Y se ve poca autocrítica en el peronismo. ¿O vos la ves? No, sin duda. Nosotros hemos perdido el gobierno fundamentalmente no por las cosas que hicimos, sino por las cosas que mal hicimos. Muchos de ellos fue el proceso de no tener un adecuado diálogo político y tolerancia hacia los pensamientos distintos, hacia el pluralismo, hacia la percepción de que hay otros sectores que no piensan del que son de la nación y que no piensan igual que uno. La soberbia es mala consejera. Dice Saramago, no me gusta el mundo de los victoriosos, porque no hay derrotas y victorias definitivas. Eso debería darle a los derrotados una esperanza, y a los victoriosos debería darle un toque de humildad. Y esa es una realidad que vale para ayer, para hoy, para mañana. Hay que ser autocríticos de aquel proceso de la búsqueda de la hegemonía y de la imposición de la voluntad política excluyente. Y así todo, con esa paleta amplia que decíamos que está incluida en esto, el peronismo cordobés sigue quedando afuera o sigue autoexcluyéndose. ¿Cómo lo analizás? Yo creo que es una clara táctica que se ha dado el peronismo de Córdoba, donde un viejo zorro de la política como de la Sota, que facilitó el proceso de acceso al gobierno conservador, se llama Silencio, y el gobernador dice tengo que gobernar, y el que hemos repartido roles, y de la Sota está esperando que pase el tiempo para después venir a decir yo vengo a hacer expresar el peronismo y la lucha del peronismo. Y habrá que ver si el pueblo está de acuerdo con esa visión y cuál es la crítica y la autocrítica que le va a exigir que haga frente a la gente. En estos últimos minutitos quería que me comentaras un poco, porque dijimos, citamos el libro que estás por publicar, Vivir en los 70, un tiempo para recordar. ¿Qué recuerdo? ¿Qué recordás ahí? Recuerdo la lucha de ese pueblo, recuerdo el triunfo, el lucha y vuelve y el triunfo después de 18 años, el regreso del general, 17 años para regresar al país y 18 años para regresar al gobierno. Recuerdo el 25 de mayo, el triunfo y la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia de la República, con un pueblo que decía, Chile, Cuba, el pueblo te saluda. Y esa era la expresión de que la Argentina regresaba a la patria grande, a acompañar los procesos del nacionalismo que se había dado en Bolivia, en Perú con Velasco Alvarado, a Salvador Allende con la vía al socialismo. Y después el Navarrazo, el Seiza, el Navarrazo, todos años muy difíciles. ¿Recordás con la mirada del Francisco Jofre de hace 45 años? ¿O este lo reactualiza y le critica algunas cosas? Con una profunda autocrítica. Una profunda autocrítica que solamente puede dar la larga experiencia y los años difíciles. Porque yo tuve que exiliarme. Me exilié en la Embajada Mexicana, estuve con el expresidente Cámpora, fuimos a México, tenía a mi hijo de 1 año y estábamos a 8.000 kilómetros de distancia, alejado de la familia,
y ahí sí encontrar un camino y encontrarme con todo el exilio mexicano y a poder hacer una reflexión autocrítica. Francisco, muchísimas gracias por estar en 24 No, Córdoba, muchas gracias por habernos invitado, Martín. Nos vamos a la pausa y ya venimos con el cierre del programa.